quitaste el velo que nos dividía para poder entrar a la presencia del Padre. Ahora tenemos entrada, Señor, tenemos un libre acceso a través de ti al entrar a la presencia de nuestro Padre. Gracias, Jesús, porque la tumba ahora está vacía y eso lo recordamos en estas fechas, pero día a día recordamos que esa tumba está vacía y que tú estás sentado a la diestra del Padre, que tú reinas con poder, que tú venciste a la muerte, que tú eres el vencedor, Jesucristo. La creación te canta, tus hijos te adoran. Hoy levantamos nuestra voz a ti, precioso Jesús, y decimos: tú eres santo, santo, santo. Solamente tú eres digno, Jesús, de que todos te alaben y toda rodilla se doblará y declarará que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy declaramos, Señor Jesús, declaramos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Tú eres todopoderoso, Jesús. Adórale al que vive, al que reina. Adora a aquel que venció a la muerte. Adora a aquel que está sentado a la diestra del Padre, que nos ha dado libertad, que nos ha dado salvación y vida eterna, que por medio de Él ahora somos perdonados. Dice Mateo capítulo 28: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió diciendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea, allí le veráis. Jesucristo ha resucitado, iglesia. Adórele, dale gracias. Gracias, precioso Jesús. Tú has resucitado de entre los muertos y ahora vives y reinas. Habla a tu pueblo, oh Dios. Habla a tu pueblo en esta hora, Señor, de lo que hay en tu corazón para cada uno de nosotros.
Señor, habla a través de tu palabra y no dejes que hable el hombre, que no hable convicciones propias, sino que solamente se hable tu palabra. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a entender verdaderamente lo que implica o lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que por tu Espíritu Santo podamos comprenderla, entenderla y podamos responder a tu palabra, precioso Dios. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón para responder a esa palabra tuya. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome su lugar, acomódese. Estamos recordando un acontecimiento muy importante que ha trascendido y que cambió el rumbo de la historia. El día de hoy estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto, iglesia, verdaderamente sí impactó la historia del mundo. Sí impactó la creación, sí impactó todo lo que vemos a nuestro alrededor, que el día de hoy en muchas partes del mundo se está recordando, aunque tal vez no se está dando el verdadero enfoque o lo que Dios está pidiendo, pero sí ha impactado a nuestra sociedad y más en este tiempo de crisis que vivimos a nivel mundial. Yo creo que debe de impactar nuestras vidas. No deberíamos de tomar este día como un día más de resurrección o un año más que se recuerda la resurrección de nuestro Señor, ni pelear por si fue hoy, por si fue en viernes, por si fue en otro día. Yo sé que los que saben, los que han estudiado todo eso, quieren descubrir muchas cosas, pero déjeme decirle que tanto el nacimiento como la muerte y la venida de nuestro Señor Jesucristo no están plasmadas realmente en la palabra. Dios no lo dejó. Él quiso ocultarlo a nuestros ojos y tal vez muchos han podido concluir algunas cosas por las fechas que dan, pero no hay una fecha precisa tal vez al día de hoy. Lo que sí debe de ser preciso es el impacto que eso debe de causar en nuestras vidas para que el rumbo de nuestra vida, de nuestra historia en esta tierra cambie verdaderamente e impacte a nuestra sociedad. ¿Qué significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque es que Jesús habló de esto antes de morir, se lo repitió en diferentes ocasiones a sus discípulos y sus discípulos se entristecían y en otras ocasiones no entendían el por qué Jesús se empeñaba en decir estas palabras. Mateo 8:31 dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, pero no solamente ser muerto, sino que también resucitar después de 3 días. En diferentes partes de los evangelios podemos ver que Jesucristo le habló a los discípulos y les dijo esta gran verdad, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, que sufriera, que fuera crucificado, que muriera y que resucitara. Pero lo triste de esto es que sus discípulos no entendían lo que Jesús verdaderamente trataba de decirles. Ellos solamente se entristecían. En una ocasión Pedro estaba tratando de convencerlo de que huyera para que esto no pasara, y Jesús lo reprendió a Pedro. En otras ocasiones vemos que los discípulos se quedaban así como con duda, tratando de entender las palabras de Jesús. No comprendían lo que significaba la crucifixión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y se los enseñó más de una vez, tanto que el Señor tenía que reprenderlos porque eran faltos de entendimiento en ese momento. Jesús no solo habló de su sufrimiento y de su muerte, sino que también habló de su resurrección. Durante mucho tiempo se nos ha hablado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús les habló a sus discípulos de la muerte y resurrección, así a través de las Escrituras se nos habla de la muerte, de la crucifixión, de la muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo, pero poco se comprende de lo que verdaderamente esto significa para nosotros y de lo que significó para el rumbo de la historia. Es por eso que vivimos una vida simple como cristianos. Es por eso que vivimos sin propósito, sin ánimo. Vea cómo cuando después del Pentecostés, cuando ya el Espíritu Santo les hizo comprender todo lo que había pasado, por eso es tan importante la ayuda del Espíritu Santo, porque es quien nos ayuda a comprender. Antes Jesús les enseñaba, ellos no comprendían, pero después del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, el Espíritu les hace comprender la grandeza de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Después de ese momento, ellos comprendieron lo que significó ese sacrificio y la resurrección. Ellos, a partir de ahí, dejaron de vivir vidas simples, dejaron de vivir vidas sin propósitos, porque cuando Jesús muere, pensaron que todo se había terminado y cada uno empezó a sus tareas. Estuvieron tristes, estuvieron confundidos. Antes de que se les apareciera Jesús en el camino a Emaús, iban hablando de eso, de que había un tiempo de confusión, que es algo que vamos a ver el próximo domingo, siendo un paréntesis de cómo es que en medio de todo esto hay confusión en el cristiano, y vamos a ver por qué es que hay esa confusión en medio de la crisis. Pero en medio de esa crisis que ellos estaban viviendo, se preguntaban ¿por qué es que murió? Él decía que iba a resucitar, pero no ha pasado nada. No ha sucedido nada extraordinario. Bueno, a partir de que el Espíritu Santo viene, vemos que sus vidas cobran un propósito, porque entienden el mensaje, entienden el propósito de Jesucristo. Vivieron con ánimo, tenían ánimo de predicar, y no les importaba el ser perseguidos. No les importaba el ser castigados, el ser encarcelados. Esto era algo impresionante en la vida de los apóstoles en ese entonces y de la vida de la iglesia, que ellos empezaron a vivir con ánimo de hacer algo. Y a veces nosotros vivimos sin ánimo de hacer algo. Se nos habla en la iglesia de trabajar, de hacer algo, y como que no hay ese deseo de trabajar porque estamos ocupados en tantas tareas. Vean la grandeza de lo que sucedió y de lo que leíamos al inicio del servicio y al inicio de la palabra, la resurrección de Jesucristo. Eso debería de traer una vida activa, debería de traer propósito y debería de traer ánimo a la vida del creyente. La resurrección de Jesucristo debería de causar un impacto grande en nuestras vidas. Pero es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque todo lo que vivimos, o prácticamente todo, nos daña. Todo nos asusta. Y nos asusta saber que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto, está próxima. Cuando debería de causar gozo y decir, Señor, tú estás más cerca cada día porque se están cumpliendo las Escrituras, nos causa temor. Temor porque hay muchas cosas que no hemos hecho o que queremos hacer, hablando materialmente. Y temor porque sabemos que nuestra vida no es la correcta delante de Dios. El impacto que debería de causar en nosotros no lo hace. Vivimos buscando un milagro diariamente, cuando este milagro ya fue hecho en la vida del ser humano, en nuestras vidas. ¿Cuántos creyentes no están en busca de un milagro? Yo sé que es necesario a veces la salud, que es necesaria la economía, que es necesario, y déjame decirle una vez más, todo eso lo tenemos y en todo eso Dios va a obrar porque somos sus hijos. Lo triste de buscar el milagro es que vivimos desesperanzados, sin esperanza. Que todo se derrumbó porque no tengo salud. Que todo se ha derrumbado porque no tengo una buena estabilidad económica. Dependo de, y no me gusta depender de los demás. Que todo se derrumbó porque estoy en problemas matrimoniales, familiares, tengo problemas en el trabajo. Que todo se ha derrumbado porque algo difícil en mi vida pasó, tal vez la pérdida de un ser amado. Y todo se derrumba en nuestras vidas. Porque un milagro no es hecho o no fue hecho.
Y aunque conocemos de la palabra y aunque sabemos que Jesucristo vino, que murió y que resucitó, eso no impacta nuestras vidas. Y qué triste es eso. Qué triste es que sigamos buscando un milagro para tener esperanza. La esperanza ya la tenemos desde el momento que Jesucristo resucitó. Lo más triste es que aún vivimos en pecado. La humanidad recuerda a Jesucristo y celebran Jesucristo en diferentes partes del mundo, pero eso no cambia sus vidas porque solamente lo recuerda y sigue viviendo en pecado. El Hijo de Dios, yo sé que no somos perfectos y que pecamos, pero una cosa es pecar porque estamos luchando, pero otra cosa es que estamos practicando el pecado. Esas son dos cosas distintas. Nunca vamos a encontrar y llegar a la perfección, pero sí podemos llegar a una santidad, sí podemos llegar a una integridad que le agrade a Dios. Sí podemos llegar a una obediencia de la palabra. No entendemos que el pecado es tan terrible como para que la única manera de ser perdonados por ese pecado fue a través de la sangre de Dios mismo, hablando de Jesús. ¿Qué tan terrible pudo ser que el Hijo de Dios fue entregado por nosotros? ¿Qué tan terrible puede ser el pecado que la ira de Dios está y estaba sobre nosotros? Tan terrible era y es el pecado que merecemos un castigo eterno. Muchos no nos ponemos a pensar en esto, solamente pensamos en que Jesucristo murió y resucitó y ya. Pero no nos ponemos a pensar, no nos detenemos y decir, bueno, ¿por qué es tan terrible el pecado? ¿Por qué es que es algo tan grande que Dios mismo tuvo que venir a morir por nosotros? ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de poder satisfacer la ira de Dios. El hombre es incapaz de poder satisfacer o de darle a Dios lo que Él necesita para el perdón de pecados, y a través de la historia ningún hombre, ningún ser humano ha podido más que nuestro Señor Jesucristo. Tan terrible ha sido el pecado que vea la condición en la que estamos. ¿Sabe cuál debería de ser el sentir de nosotros al saber lo que significa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Lo que Él hizo en la cruz. Deberíamos de sentirnos indignos de lo que Él hizo. ¿Sabe que esto es verdad? Yo antes no podía comprender a algunos predicadores cuando hablaban del sacrificio de Jesús. Y es que a lo largo de nuestra vida cristiana solamente se nos enseña victoria, provisión, prosperidad, sanidad, milagros sobrenaturales. Y qué bueno, Dios obra en todo esto. Nosotros no detenemos la mano de Dios si Él quiere obrar. Así, gloria a su nombre, es algo que deseamos. Pero nos pasamos la vida enseñando y escuchando de esto, que no nos sentimos indignos del sacrificio de Jesús. Al contrario, nos sentimos merecedores de las bendiciones de Él, y no es así. Pero déjeme decirle, iglesia, que mientras más estudia y aprende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, más indigno se siente de ese sacrificio. Y no hablo de un sentimiento de inferioridad, de decir no lo merezco, soy un merecedor, soy un pecador, soy de lo peor. No me refiero a ese sentimiento de inferioridad, sino que me refiero a honrar a Jesucristo, a decir, Señor, yo no era digno ni soy digno de ese sacrificio, de ver mi situación y de levantarme y de responder a ese sacrificio que hizo Jesucristo. Deberíamos de sentirnos indignos del sacrificio de Jesús, pero no es así. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa. Y es que a veces para muchos puede ser algo aburrido este tema, pero créame que estas son las bases de nuestra fe. ¿Qué es lo que significa la resurrección de Jesucristo? Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos
Dicen algunos predicadores, estudiosos de la Biblia, y es algo muy cierto, que es la columna vertebral de la iglesia. La carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla acerca de toda nuestra doctrina, de lo que significa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es algo tan precioso porque déjeme decirle que a través de la carta de los Romanos, nuestros padres de la fe o nuestros hermanos reformadores fueron en donde se dieron cuenta cuando el cristianismo ya estaba, por decirlo así, extinto, cuando ya no había más cristianismo. Dios levantó un remanente. Cuando el enemigo creyó que había terminado con el cristianismo, Dios levanta a hombres para reformar esta fe, para reformar la palabra, el mensaje, el evangelio. Y fue a través de este pasaje acerca de la justificación. Es ahí donde Martín Lutero dice que él escuchó esto y lloró y lloró y lloró. Porque uno de los errores más grandes que se cometió en ese entonces fue que él empezó a enseñar la carta a los romanos, y cuando empezó a enseñarla, él se dio cuenta del error en el que estaban. Cuando nosotros empezamos a estudiar las escrituras, nos damos cuenta del error en el que estamos y volvemos nuestro camino, o deberíamos de volver nuestro camino a él. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Veamos que dice justificados gratuitamente. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? ¿Qué implica la resurrección de Jesucristo? La palabra nos dice que en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hay una justificación para el que cree. Esta palabra justificación es un término legal que se utiliza para declarar justo a alguien, o que significa justo. Esto es algo en el que dicen: tú eres declarado justo el día de hoy. Y este veredicto legal incluye el perdón de una culpa. Incluye el perdón del castigo del pecado. Esta palabra justificación quiere decir que fuimos declarados justos delante de Dios por la culpa, y ese perdón también es para no recibir el castigo del pecado. Y es ahí donde muchos en este paso, es por eso que no entendemos la resurrección, no entendemos lo que implica. ¿Por qué? Porque decimos: pero yo qué culpa tuve, yo qué hice, yo no le he hecho mal a nadie. Y es ahí donde se justifica el ser humano: yo no le he hecho mal a nadie. Pero si volteamos a ver en la historia de nuestra humanidad, siempre se hace algún mal. Lo que pasa es que nosotros, para decir un mal, queremos decir cosas grandes, cosas que impacten, pero el hombre ha pecado delante de Dios, y el no reconocer su pecado lo hace el no comprender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esta palabra justificación incluye también otra palabra que a lo mejor se le van a hacer algo raros, y por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderla. Y es una palabra que se llama imputación de la justicia de Cristo a favor de nosotros como creyentes. ¿Qué significa esta palabra imputación o imputar? Esta palabra significa que Dios cargó el pecado del creyente a Cristo. Cristo no tenía pecado, pero nuestro pecado le fue cargado a Jesucristo, a alguien que no tenía pecado. Y en Isaías capítulo 53 versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y entiéndase por pecado. No habla de una enfermedad de cáncer, no significa de una enfermedad física, sino que habla de una enfermedad espiritual, habla acerca del pecado.
y dice que sufrió nuestros dolores. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, fíjese cómo estábamos, muertos, dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:5 también dice lo mismo. Nuestros pecados fueron cargados a alguien que no tenía pecado. Y también lo que hizo Dios fue que cargó la perfecta obediencia de Cristo a la ley de Dios a nuestras vidas. Es decir, su justicia fue cargada a nosotros. Esta palabra la fui entendiendo mejor porque en parte de los trabajos que hacemos allá donde estamos, cuando cuando hay algo que no está cargado, le llamamos imputar, impútasela por X razón. Esta significa que si no lo trae, nosotros tenemos que hacer un movimiento y pasarlo a ese producto. Nuestro pecado fue pasado a Cristo. Su justicia, su obediencia fue cargada a nosotros. El hombre necesita esto para poder ser aceptado por Dios. Porque solo Dios declara justo al pecador en base a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Solamente es a través, por eso Jesús le decía a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, están perdidos. Está hablando de la justicia de Cristo. Solamente por su justicia nosotros podemos obtener o podemos ser declarados justos delante de Dios. Y esa justicia fue puesta en nosotros cuando Él resucitó, cuando nosotros creemos que Él resucitó. El pecador recibe esto solamente por gracia, no es algo que nosotros merezcamos. Nadie puede merecer esto. Algunos no comprendemos el gran amor de Dios y decimos: ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas y mira cómo soy? Otros podemos decir: no entiendo por qué me llamaste a mí si no soy mejor que los demás. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha dado es un regalo gratuito y generoso que solamente Él puede otorgar cuando el pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente y cree por fe, esto sucede en su vida. Dice Romanos capítulo 3, a quien dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención proviene de una palabra que se utilizaba cuando había un mercado de esclavos y significa pagar el rescate necesario para poder obtener la libertad. Cuando Jesucristo dijo consumado es, Él dijo: la deuda está cancelada. La redención de la que nos habla el apóstol Pablo habla de un pago que se dio por el rescate y así obtener nuestra libertad. Y este pago fue un pago a Dios, no fue al enemigo, como a través de los años hemos creído, se ha expresado. Tal vez entendíamos mal algunas cosas, pero creíamos que Jesús le pagó al diablo, le dio un pago para que nosotros fuéramos libres, y no fue así, porque el sacrificio fue ofrecido a Dios. El pago por nuestros pecados fue ofrecido a Dios. Por lo tanto, cuando Jesucristo da este pago, nosotros somos puestos en libertad, porque éramos esclavos del pecado, estábamos aprisionados en una mente entenebrecida, en una mente que solamente piensa en practicar el pecado, piensa en venganza, piensa en hacer el mal. Ahorita, a través de las noticias que estamos viendo por esta pandemia mundial, vemos muchos casos de injusticia. Vemos muchos casos de insensibilidad. Vemos muchos casos en lo que no se está viendo por el necesitado. Ahorita, por ejemplo, hay programa de ayudas y se está tratando de ayudar a la gente que se quedó sin empleo, que verdaderamente lo necesita. ¿Y sabe qué? Hay gente que no lo necesita, pero como quiera está ahí, buscando esa ayuda.
que se inscribe en uno y otro plan de gobierno para poder recibir solamente, cuando verdaderamente tiene un salario, tiene un empleo, pero es gente que solamente quiere estar recibiendo. Vea cómo está el pecado. Estamos en una mente entenebrecida que solamente piensa en el bien propio, estafas tras estafas. Es triste lo que vemos hoy en las noticias, pero esa es la condición del ser humano. Jesucristo vino a redimirnos, vino a pagar, vino a dar el pago para que nosotros fuésemos puestos en libertad. Él dice, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El sacrificio de Jesús en la cruz aplacó la ira de Dios que era sobre nosotros. Esto es lo que significa la palabra propiciación. Se leería de esta manera: a quien Dios puso para aplacar su ira por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta ira estaba sobre nosotros. Muchos hablan del amor de Dios y nosotros también hablamos del amor de Dios, y aquí se manifiesta el amor de Dios. Pero no queremos hablar del pecado, no queremos hablar de ira, porque decimos, ¿cómo es que un Dios tan bueno, tan amoroso, tan santo puede estar airado en contra de la gente? La palabra lo dice, nosotros no lo decimos. Nosotros solamente leemos lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 5 versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo es que la ira de Dios estaba y está sobre una humanidad pecadora. Si nosotros nos enojamos cuando vemos que una persona, por ejemplo este caso de aquella persona que mató a una niña de 5 años, ¿cómo lo vemos? Ay, mira, mató a una niña, qué mal. ¿Verdad que no? Causa enojo, en algunos causa furia. ¿Por qué creemos que Dios no siente ese enojo? Por los pecados que cometemos día con día, o que se cometen día a día. Jesucristo fue puesto en nuestro lugar para que aplacara la ira de Dios, porque solamente el sacrificio perfecto de Jesucristo, solamente alguien santo podía aplacar a Dios. Y en aplacar la ira de Dios hubo una reconciliación, que es el recuperar una relación. Cuando dice la palabra que fuimos reconciliados, quiere decir que se recuperó una relación. En el Edén había una relación entre Dios y el hombre y la mujer. Había una estrecha relación. Ahí en el Edén no se hablan de altares, de ofrenda, de sacrificios. ¿Sabe por qué? Porque el caminar de Adán junto con Dios, eso era adoración. El adorar significa caminar en donde Dios camina, caminar en integridad, caminar al lado de Dios. Por eso no había sacrificios, no había ofrendas de adoración, porque eso significaba adorar a Dios. Después de la caída es necesario los holocaustos, es necesario las ofrendas, para que eso expresaba una adoración a nuestro Dios. Después Jesucristo nos enseña que el adorar a Dios, que el amar a Dios no está basado en los sacrificios, sino que está basado en la obediencia de su palabra. A través de Jesucristo, dice Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11, porque si siendo enemigos, fíjese, ¿es un sentir de nosotros el decir que éramos enemigos? ¿O lo dice la palabra de Dios? Y si lo dice la palabra de Dios, es porque Dios así dijo que se escribiese. Si nosotros creemos que que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que creer en lo que está escrito aquí. Sé que tenemos que aprender a comprender, a discernir la palabra, a poder traducir la palabra. Tenemos que hacerlo sabiamente, y Dios nos ha dado de mucha gracia, nos ha dado muchas herramientas, y está su Espíritu Santo, que es el que nos capacita
a todo el pueblo de Dios. Pero vea lo que dice Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, se recuperó la relación que se rompió en el Edén. Por un hombre se rompió esa relación, por un hombre se recupera esa relación que es en nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, hay más temas, hay más palabras que son importantes en nuestra fe, pero por lo pronto esto es algo que es necesario que comprendamos, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo proporcionó la prueba definitiva de que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo. La resurrección, una vez más, la resurrección de Jesucristo significa o es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y esto debe de causarnos gozo. Recuerda cuando leemos en las Escrituras de que entraba el sumo sacerdote, se hacía el sacrificio cada año y entraba al lugar santo y al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio, la sangre. Recuerda que todo el pueblo estaba asustado, estaba preocupado, temeroso, porque no sabían si Dios los iba a perdonar un año más o no, y todos estaban así asustados y decían: Señor, ten misericordia, y que ya se tardó mucho, y ¿por qué no sale? Era una frustración, era una impotencia tan grande, era un sufrimiento tan grande del pueblo en ese momento, que cuando veían salir al sumo sacerdote era motivo de fiesta, había gozo, saltaban, había un regocijo, los niños brincaban, los padres brincaban, las mujeres brincaban, alababan a Dios, porque significaba un año más de perdón. La resurrección de Jesucristo significa una eternidad de perdón, iglesia. Y esto debería de impactar nuestras vidas, debería de causar gozo en nuestras vidas, no solamente hoy, ni en este momento que lo estamos leyendo, sino toda nuestra vida. Debería de causar un gozo, un impacto. Debería de causar un propósito, ánimo de trabajar, de decir: Señor, ya quiero que termine esta cuarentena, porque quiero congregarme, quiero ir y alabarte, gozarme con mis hermanos, quiero abrazar a mi hermano, a mi hermana que están ahí. Quiero trabajar en tu obra, ir al hospital, ir a evangelizar, quiero hacer el aseo, quiero hacer sociales, quiero participar en la enseñanza, quiero aprender a hacer algo, quiero que uses mi vida. Eso debería de causar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo. Todo esto recibimos cuando por fe creemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Justificación. En esta justificación hay perdón. Nuestra culpa es cargada a Cristo y la justicia de Cristo a nosotros. Esto lo recibimos por gracia. Hay redención, hay propiciación, se aplaca la ira de Dios. Hay una reconciliación entre Dios y el hombre. Ahora ya no somos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Somos declarados hijos del Altísimo. Sabiendo esto, debería de transformar nuestras vidas. Debería de causar un gozo, como cuando se dijo: Él vive, no está en la tumba. Cuando se le dijo a las mujeres, cuando los discípulos, cuando Pedro entró corriendo a la tumba. ¿Se imagina a Pedro corriendo? Ya grande, tal vez medio gordito, no sé, pero corriendo. Juan se quedó a la puerta y viendo, pero Pedro entró hasta la tumba y empezó a inspeccionar cada detalle. Juan entró y vio, solamente así general, pero Pedro entró a la tumba e inspeccionó, estuvo viendo, vio lienzo, vio todo, y es verdad, no está aquí, el maestro ha resucitado, y salieron corriendo. Aunque tardaron en poder comprenderlo, ellos se gozaron en esta resurrección, y así deberíamos de vivir nosotros, con gozo. Tal vez nos tardamos en comprender lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Pero deberíamos de pedirle ayuda a Dios por su Espíritu Santo, que a través de la palabra nos ayuda a comprender esa resurrección de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque esto es importante. El entender la resurrección, el entender lo que esto significa para nosotros, es importante porque Pablo dice en Romanos 3 que la justificación es por fe, cuando creemos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero en el capítulo 5 dice que hay resultados de esa justificación de nuestro Señor Jesús. Y eso es algo que a nosotros nos beneficia. Nos beneficia porque dice el versículo 1 que tenemos paz para con Dios. Y ya vimos lo que significa una reconciliación. Ya hay una unidad. Ya mi relación con Dios es de padre e hijo. Ya me puedo sentir seguro. Ya me puedo sentir amado. Ya puedo sentirme confiado en que Él tiene el control de todas las cosas. Dice que tenemos entrada y se refiere al acceso que tenemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Para poder entrar a la presencia de Dios necesitamos pasar por el sacrificio de Jesucristo. Y esta entrada ya la tenemos, el velo se rasgó. Ya no hay más separación. Ahora es a través de Jesucristo que nosotros podemos entrar al Padre. Hay muchos que se sienten indignos. Mucha gente dice que yo soy muy malo, he hecho muchas cosas malas, yo no merezco el perdón de Dios, yo no merezco a Dios. Pero cuando hay un clamor sincero, cuando hay una necesidad sincera de Dios ahí en nuestro hogar por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, cuando hay un clamor, ¿saben qué? Dios escucha ese clamor. Y cuando decimos, Jesucristo, ven a mi vida, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que hemos fallado a Dios y que necesitamos del perdón de nuestros pecados y cambiamos el rumbo de nuestra vida por fe, creyendo a la muerte y resurrección de Jesucristo, tenemos entrada al Padre Celestial, porque Él empieza a hacer una serie de cambios, de un milagro maravilloso en nuestras vidas, que más adelante tal vez lo estaremos diciendo detalle a detalle, todo lo que pasa en el nuevo nacimiento. A veces decimos nací de nuevo, pero ¿qué pasa en ese nuevo nacimiento? Hay una serie de acontecimientos que pasan en una velocidad impresionante. Eso nos beneficia, el ser justificados, el tener entrada directa al Padre. Tenemos una posición firme en la gracia. Por eso dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esto significa que tenemos un lugar, tenemos una posición firme en la gracia. Hay un lugar en el que nosotros estamos. La Nueva Traducción dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Tenemos paz para con Dios, tenemos acceso libre a la presencia de nuestro Padre y tenemos una posición, es decir, tenemos un lugar en la presencia de Dios. Soy de casa, por eso decimos que nuestra patria no está aquí en la tierra, sino está en los cielos. Por eso decimos que nuestra tierra no está aquí, está en los cielos. Nuestra heredad no está aquí en la tierra, está en los cielos. Tenemos un lugar ya en la presencia de nuestro Dios. Tenemos una esperanza de que al final de todo participaremos de la gloria de Dios, y esa esperanza se realizará porque Jesucristo lo dijo. ¿Qué es esto? El versículo 3, y no solo esto, pero dice el versículo 2, terminando, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que participaremos de la gloria de Dios cara a cara. Esto es una posición, esto es algo en lo que a mí me beneficia. Pero mientras llegamos a ese momento en el que estaremos en presencia de nuestro Dios, tenemos que vivir en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, en donde diariamente tenemos una lucha. Pero cuando comprendemos lo que Jesús hizo, nos va a ayudar, ¿sabe a qué? A alegrarnos en esos momentos difíciles. ¿Cómo? Pablo dice que nos gloriamos o nos alegramos en la esperanza que tenemos, en una posición que tenemos.
Pero también dice que nos debemos, dice, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o nos alegramos en las tribulaciones. ¿Cómo puede ser posible que yo me pueda alegrar el día de hoy que tal vez estoy sin trabajo, que estoy enfermo, que tal vez estoy pasando por un momento difícil? ¿Cómo puedo alegrarme en eso? Pablo habla de las tribulaciones y esta palabra se empleaba como cuando en ese tiempo se exprimían las uvas. En una prensa, la uva estaba ahí y la prensa hacía esto y una fuerza muy grande. ¿Para qué? Para que el jugo de las uvas, de los olivos, saliera y así producir el producto que ellos tenían. La tribulación, iglesia, era una presión, es una presión muy grande, pero no habla de presiones normales de nuestro diario vivir, sino a las tribulaciones inevitables que vienen a los que siguen a Jesucristo. Son esas tribulaciones que nosotros tenemos cuando seguimos a Jesucristo, que queremos guardar la fe, que queremos guardar nuestra integridad delante de Él, que hay una lucha con el mundo, con nuestra carne, con el enemigo. A esto se refiere cuando dice que nos debemos de alegrar en nuestras tribulaciones. Son situaciones inevitables en nuestra vida. Pero todo esto, hermanos, trae beneficios espirituales. Cuando nos alegramos en esas tribulaciones que tenemos, trae a nuestras vidas beneficios espirituales, que es la clave para que estemos firmes en el Señor en estos tiempos de crisis. El entender todo lo que Jesucristo hizo me hace permanecer firme. ¿Por qué? Porque me puedo alegrar en las tribulaciones, ¿sabe? Porque eso produce paciencia, dice la palabra. Y esa paciencia se refiere a una resistencia, a resistir. Y es la capacidad de mantenerse firme bajo tremenda presión. No sé si alguno de nosotros ha estado bajo una presión muy fuerte. Hablando laboralmente tal vez, o en la casa, no sé, pero hablando laboralmente se pide mucho que sepamos manejarnos bajo presión. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo presión tendemos a descontrolarnos, a hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y es necesario resistir, es necesario estar firme, es necesario estar en nuestros 5 sentidos. Paciencia significa resistir. Y es la capacidad de mantenernos firmes bajo una tremenda presión. Y esa paciencia produce prueba. Y aquí Pablo a lo que se está refiriendo es a un carácter aprobado por Dios. Los cristianos pueden alegrarse en las tribulaciones. ¿Sabe por qué? Porque esa tribulación va a producir algo bueno en nosotros, y es que un carácter firme. Eso es lo que va a producir la tribulación. Produce una paciencia, y esa resistencia va a producir un carácter firme. Algo que nos va a ayudar en estos momentos a ser coherentes, a ser sabios, a tener fe en Dios. Y ese carácter firme va a fortalecer nuestra esperanza de salvación. Por eso dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No se acabará, la esperanza no terminará en desilusión. Vean cómo Pablo dice esto. A veces no entendemos qué tiene que ver justificación con que la prueba, con la tribulación, y que produzca paciencia. Cuando nosotros entendemos lo que es la justificación, lo que significa la resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y entendemos todo lo que implica, todos estos términos de los que hablamos, de los beneficios que trae a mi vida y de cómo me ayuda en todo eso, eso me va a ayudar a entender de cómo es que todo esto me va a ayudar en mi diario vivir. Nos va a traer firmeza, iglesia. Ahorita lo que la iglesia necesita más que milagros
es firmeza. Si hay algo en lo que la iglesia ha menguado al día de hoy, es en la falta de firmeza. A veces usted me podrá escuchar decir que hablo más de esto que de milagros, porque tal vez no creo en milagros. No, yo creo en los milagros de Dios. Mi vida es un milagro de Dios. Dios me sanó estando en México, teniendo anemia, casi leucemia. Dios me sanó. Puedo ver en mi esposa que Dios la sanó también de una enfermedad que tenía en su niñez. Nuestro hijo, una vez más, es un milagro de Dios, y he visto milagros en mis hermanos. Nuestra hermana Lolita es un milagro de Dios, que Dios la ha fortalecido en todos estos procesos. Su alegría nos es transmitida a nosotros, y vemos un milagro de Dios en ella, de que cómo Dios la ha fortalecido y la ha sanado y la ha ayudado en estos momentos difíciles. Y he visto milagros de Dios en cada uno de ustedes. Yo creo en los milagros de Dios. Mi padre fue transformado. Mi familia, después de ser una familia disfuncional, una familia rota, la familia, esto es el evangelio, reconciliación. Nos reconcilia con el Padre y nos reconcilia con todos los demás. Yo creo en los milagros de Dios, y yo creo que el Señor sigue haciendo milagros. Pero créame, iglesia, cuando le digo que el día de hoy lo que necesitamos firmeza en Dios. Porque el día de hoy Dios puede hacer un milagro en su vida, físico, material. Pero dígame, ¿traerá algún beneficio en su vida? ¿Se habrá alegrado usted de eso? ¿Habrá habido resistencia en su vida? ¿Pudo resistir? ¿Hubo un carácter firme delante de Dios que agradó a Dios? ¿Hubo esperanza en Dios? Iglesia, el día de hoy necesitamos firmeza, pero esa firmeza viene cuando nosotros entendemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitar al grupo que pase, por favor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es un evento más. Es un evento que impacta nuestra vida. Es un milagro de Dios que transforma corazones, que cambia no solamente corazones, sino que también cambia el ambiente en el que estamos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae esperanza, esperanza para la vida del ser humano, y no solamente esto, sino que también trae esperanza para nuestra familia. Nuestro matrimonio, que tal vez está devastado, dividido, trae esperanza para tal vez esa falta de empleo que tenemos, esa falta de salud. Dios está dispuesto a hacer milagros en la vida de aquellos que creen en Jesucristo. Pero primero tiene que haber un milagro de salvación en nuestras vidas para poder participar de todas estas enormes bendiciones. El Señor quiere bendecirnos, nuestro Padre quiere bendecir nuestras vidas, quiere bendecir su vida, quiere restaurar ese corazón dolido, quiere restaurar ese matrimonio fracturado, esa familia fracturada. Dios quiere restaurar todas nuestras relaciones, pero primero tiene que restaurar nuestro corazón, y eso solamente cuando creemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios, en su muerte y en su resurrección. Cuando creemos que necesitamos ser perdonados por Él. Cierra sus ojos un momento.